Buenas tardes a todos, compañeras, compañeros. Hoy hemos estado en el Centro Atómico de Ezeiza, hemos estado recorriendo las distintas áreas de este lugar que tiene una importancia estratégica muy grande para el país en su conjunto, para la ciencia y la tecnología en su conjunto, y como ustedes lo van a poder ver en los futuros programas de nuestro nuevo ciclo, que se llama Sirve el Estado, vamos a ver que al menos esta área del Estado sirve y para mucho, y tiene una proyección en términos de soberanía, de desarrollo tecnológico, etcétera, es absolutamente estratégica para la República Argentina. Le quiero agradecer al compañero Juan Ferrer, que es nuestro compañero de la Secretaría de Profesionales en la Comisión de Energía Atómica, que fue quien de alguna manera pensó este recorrido, nos acompañó, nos llevó a que viéramos todo esto que se va a ser muy importante, que todos los ciudadanos, que todos los argentinos lo podamos conocer. Ezeiza, al estar encargada de la gerencia de... En una visita corta, Comento así un poco, porque ustedes son algo así, como la primera experiencia es el inicio de un ciclo. Ustedes saben que nosotros desde la Secretaría teníamos dos ciclos que son los históricos, uno es la famosa charla de café, el otro es el bar del encuentro, y decidimos este año arrancar con un tercer ciclo, que lo vamos a llamar, no sabemos todavía si es ¿Sirve el Estado? Ante signo de pregunta o algo así. Pero la idea que es, digamos, cuando nos dicen que el Estado es una asociación criminal o cosas por el estilo, la idea no es contestar con un documento escrito donde decimos no, porque el rol del Estado, volver al siglo XVIII, el Estado-Nación, que a la gente eso le importa tres cominos, no nos da bolilla a nadie. Entonces nos pareció que la mejor manera de responder a esa pregunta, que es ¿sirve el Estado?, es ir a determinados lugares, que los compañeros que están en esos lugares nos cuenten lo que se hace ahí. Nosotros vamos a ir filmando todo, después lo editamos y hacemos un pequeño corto de unos 40 minutos. Si el material da para más, hacemos dos. Bueno, eso vemos de acuerdo a la particularidad del lugar donde vamos. Y eso se va al canal de YouTube. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos, porque la idea es que cualquier ciudadano lo puede identificar con algo de su vida común. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Desde película. Sí. La cargamos a ti. Dan Benson. Y bienvenidos al Centro Atómico Ezeiza. Ahora lo vamos a ver. Es una de las principales instalaciones, principales sitios que hoy está a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica como principal organismo público dedicado a la ciencia y la tecnología en lo que hace a las diversas aplicaciones de la tecnología nuclear con fines pacíficos. Hoy tenemos un sector nuclear desde lo público principalmente identificado en tres grandes actores. Por un lado, lo que es la promoción de la actividad nuclear, que en definitiva se puede, a grosso modo, dividir en lo que es una de las más conocidas aplicaciones de la tecnología nuclear, que hace a la producción de energía. Ustedes habrán escuchado Nucleoeléctrica Argentina como operadora de la central Atucha 1 y Atucha 2 en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Lima, partido de Zárate, o la central nuclear Embalse en Río Tercero, provincia de Córdoba. Esas centrales nucleares que producen la electricidad, la nucleoelectricidad, son parte de ese entramado, ¿no? Dependiendo de Secretaría de Energía, como lo es también la CONEA. Ahora, la CONEA tiene que ver con ese organismo público que promociona diversas aplicaciones, no opera centrales nucleares, no está bajo su órbita la responsabilidad de generar energía eléctrica, sino que tiene un crisol de actividades, por así decirlo, muy interesante, que es un poco lo que queremos tratar de mostrarles en el día de hoy con la pequeña muestra del Centro Atómico de Ezeiza, con algunas cuestiones estratégicas que nosotros identificamos. Entonces,
¿Con qué nos encontramos en la CONEA y sus funciones y objetivos? Bueno, nos encontramos a grosso modo con un listado de actividades que se llevan a cabo que tienen que ver, por un lado, con todo lo que es el soporte técnico al programa nucleoeléctrico. Es decir, hay un know-how propio de la Comisión de Energía Atómica que está al servicio de las centrales nucleares. Hay muchos servicios que nosotros le prestamos a Nucleoeléctrica Argentina para garantizar ciertos proyectos y el funcionamiento de las centrales. Por así decir, en el último año pudimos ser parte del proyecto sobre lo que es el almacenamiento en seco de los elementos combustibles de las centrales nucleares. Es decir, hay todo un proyecto de ingeniería vinculado a la CONEA, puesto al servicio de Nucleoeléctrica Argentina para, entre otras cosas, dar soluciones a la gestión segura de los residuos o el combustible gastado que generan las centrales nucleares de potencia, como tal vez la unidad productiva que mayores desafíos tiene en términos de seguridad y gestión de residuos radioactivos y mismo del combustible que utilizan para generar la electricidad. Obviamente tenemos todo lo que es investigación básica y aplicada, es decir, habrán escuchado muchas veces hablar de, bueno, CONICET en tal lugar. Nosotros tenemos dentro de nuestras instalaciones muchos investigadores que vienen del CONICET a desarrollar sus estudios en laboratorios, en instalaciones propias, así como también tenemos nuestros propios investigadores, porque hay algo que ha caracterizado al sector nuclear, a la Comisión Nacional de Energía Atómica como tal, y es que ha fomentado toda una línea vinculada a la formación de recursos humanos, a la investigación asociada a esa formación, y que ha hecho posible que tengamos nuestros propios investigadores dentro de grupos de trabajo estratégicos. Diversas aplicaciones de la tecnología nuclear, ya lo hemos hablado anteriormente, vamos hoy a estar, por ejemplo, hablando de un campo sensible y clave para entender por qué somos fundamentales en la sociedad de hoy, que es, entre otras cosas, el abastecimiento al mercado local de algo que nosotros producimos acá en el Centro Atómico Ezeiza principalmente, que son los radioisótopos para uso médico, ¿no? Así como también hay otros radioisótopos que se producen acá para otro tipo de sectores, como puede ser el agro, la industria. Pero nosotros vamos a estar visitando sobre el final de la actividad la planta de producción de radioisótopos asociadas a un reactor de investigación que ahora vamos un poco a caracterizar. Bien, y ya hablamos de capacitación de recursos humanos, incluso otro de los temas que veníamos charlando en el ingreso tiene que ver con cómo la Comisión Nacional de Energía Atómica desde sus inicios pensó dentro de su propia estructura la posibilidad de capacitar y formar a su personal. Y de ahí es que nace, ya en los 50, en el año 55, el famoso Instituto de Física, después devenido en Instituto Balseiro, como parte integral del Centro Atómico Bariloche. Y esa experiencia se replica con el correr de los años, en los 90, dentro del Centro Atómico Constituyentes, con la creación del Instituto Sábato, y acá en Ezeiza en el 2006 con la creación del Instituto Dan Benison, que es donde estamos, el auditorio de este instituto. Cuando hablamos nosotros, que lo pueden escuchar muchas veces, sobre la importancia de tener dominio, autonomía en lo que se llama el ciclo de combustible nuclear, estamos hablando de un sector que no solo es estratégico, sino que es sensible, y su sensibilidad radica justamente en la manipulación de material nuclear, con esto que yo hacía mención en un comienzo de, bueno, poder limitar la naturaleza del plan vinculado al uso de la energía nuclear. Y por eso fui enfático al mencionar usos pacíficos de la energía nuclear. ¿Por qué? Porque ese material nuclear puede ser proclive a, digamos, lo que se llama la proliferación nuclear. Entonces es importante que entendamos que estamos hablando de una industria sensible a nivel internacional por el tipo de material que maneja. Entonces, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque parte del plan nuclear originario allá por los 50, cuando nace la Comisión Nacional de Energía Atómica, y que ha querido seguir
reivindicándose y fortaleciéndose desde el rol del Estado, tiene que ver con justamente la autonomía para poder garantizar el funcionamiento de toda una cadena productiva, que en el caso de Argentina tiene la particularidad que optó por justamente un modelo de transferencia de tecnología, es decir, grandes proveedores o conocedores del know-how de este tipo de tecnología que lo puedan transferir para que nosotros tengamos nuestras propias capacidades y no el llamado modelo llave en mano, en donde probablemente uno cierra un paquete y en este caso, muy asociado por ejemplo a las centrales nucleares, una central nuclear empieza a funcionar, genera la nucleoelectricidad que necesitamos para abastecer la industria o los domicilios nuestros, y eso es una venta de un producto y se termina ahí con operadores que incluso probablemente un país no los puede ni controlar o no son de él. Entonces, Argentina pensó otro modelo, pensó el de la transferencia tecnológica para dominar cada etapa del ciclo de combustible. Entonces, ¿por qué digo esto cuando caigo en los centros regionales? Bueno, porque son centros regionales que nacen ya en los 50 con el primer eslabón de esa cadena del ciclo de combustible, que es la minería del uranio. ¿Por qué? Porque el uranio es la materia prima de la cual nos vamos a valer para llegar, entre otras cosas, por ejemplo, a la fisión nuclear dentro del reactor de Atucha 1, por simplificarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en los centros regionales? Tenemos diversidad de actividades, pero principalmente personal y grupos de trabajo abocados a actividades tanto de exploración y prospección como de producción de uranio. Actualmente en la Argentina la Comisión de Energía Atómica no está produciendo su propio uranio, lo único que está desarrollando son campañas exploratorias a sitios donde tiene los derechos para evaluar las capacidades o las reservas de uranio en territorio nacional. Complejo Tecnológico Pilcanilleu, cerca de Bariloche, es la principal instalación, es un mock-up, una planta piloto de enriquecimiento de uranio. Es decir, hay una línea tecnológica que necesita tener uranio enriquecido. No es el caso de Argentina con sus centrales nucleares, más allá de algunos tecnicismos respecto de si está utilizando uranio levemente enriquecido Atucha 1 y próximamente Atucha 2, sino de que el enriquecimiento de uranio es un activo estratégico del país para mostrarle al mundo que hay conocimiento, que hay capacidades. Y eso te posiciona internacionalmente como un país que puede discutir ciertos temas en ciertas mesas cerradas. Ahora bien, la Comisión Nacional de Energía Atómica ha estado desarrollando la primer central de diseño 100% nacional, que es un nuevo segmento dentro de los reactores nucleares llamado CAREM, en la localidad de Lima, al lado de Atucha 1 y Atucha 2, que es un concepto tecnológico de generación nucleoeléctrica de la línea que necesita agua liviana y uranio enriquecido. Entonces, eso también es importante porque no solo que es un producto de diseño nacional pensado para necesidades futuras que podamos tener como país, sino que además es un producto pensado a nivel exportación. Muchas veces repetimos, y ustedes pueden haber escuchado, y nosotros en parte como sector nuclear nos jactamos de lo nuclear una política de Estado, ¿no? Un poco un debate que hoy es importante seguir dando, ver cómo abordar la problemática de el Estado. Estuvimos con el debate primero del DNU, después con la ley Ómnibus, y entre otras cosas, por ejemplo, se discutía qué empresas son sujetas a privatizaciones, ¿no? Una experiencia que ya nosotros en los 90 la empezamos a experimentar y que positivamente permitió mantener activos estratégicos en resguardo del Estado, pensado como esto que yo les mencionaba, una cadena productiva. Entonces, esa cadena productiva un poco muestra un caso exitoso, un caso casi excepcional dentro del Estado nacional, dentro de la Administración Pública Nacional, con la Comisión en el centro, pero a medida que fue desarrollando capacidades, generando un spin-off tecnológico con empresas asociadas. De ahí a que en el 76 se crea, como parte de lo que era la famosa Gerencia de Investigación Aplicada, la empresa INVAP, con sede en Río Negro, donde si bien no hay capital accionario de la CONEA en la empresa, sí hay participación en el directorio
con dos integrantes del directorio de la empresa INVAP y poder de veto en los proyectos nucleares que desarrolla INVAP. Parte de esto lo vamos a ver, incluso probablemente Natalia también lo trate de graficar en lo que son los próximos desafíos asociados no solo al próximo reactor que vamos a poner en operación, el RA10, sino el proyecto de planta de producción de radioisótopos asociados a ese nuevo proyecto que va a ampliar las capacidades existentes que hoy tenemos productivas de radioisótopos, junto con la empresa INVAP, ¿no? Que es uno de los grandes productos que ha caracterizado a INVAP en el mundo como exportador, ¿no? Es decir, habrán escuchado últimamente exportación a Holanda, el reactor a Australia, bueno, son de las últimas grandes, los últimos grandes proyectos que INVAP, con el soporte tecnológico y know-how de la CONEA, por ejemplo, en la puesta en marcha de un reactor o de una planta de producción, trabaja en conjunto para insertarse en el mercado internacional, generando esto que hoy un poco se le critica al propio Estado de, bueno, gasto público y no inversión. Bueno, nosotros en este caso tenemos ejemplos para mostrar que somos gasto, pero pensado en términos de inversión. Y esa inversión a la larga incluso genera más dividendos con productos instalados, no solo en el mercado local, sino en el mercado internacional. Los reactores de investigación, las plantas, van por esa línea. Después tenemos CONUAR y FAE, que están dentro del centro atómico de Ezeiza, que yo no lo caractericé, pero es el centro tal vez más productivo de los 3 centros atómicos, es decir, es donde se desarrollan la mayor cantidad de actividades que tal vez sean más fáciles de identificar con un producto que tiene impacto directo en la sociedad. Fíjense el componente privado de la empresa CONUAR, es decir, es una asociación entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Grupo Pérez Compán, donde nosotros estamos alrededor de un 36% del capital accionario, es decir, no solo que generamos empresas, sino que además tenemos para mostrar un modelo de lo que hoy también está en discusión respecto de las inversiones mixtas, las asociaciones públicas privadas, para un poco también garantizar cierto tipo de negocio necesario que muchas veces sabemos como también estatales que se le hace difícil cargar al Estado si no tiene una mirada a largo plazo, ciertas inversiones en sectores productivos estratégicos. Bueno, respecto a los elementos combustibles para las centrales nucleares y los reactores de investigación, hubo una decisión allá por los 80, de justamente poder encontrar un socio privado que le dé esa sustentabilidad, que al día de hoy permite garantizar el suministro para las centrales nucleares y los reactores y además también tener productos exportables, por ejemplo a la India, a Estados Unidos, próximamente a China. Dioxitec lo voy a dejar acá, lo va a desarrollar Juli, y por último Nuclearélectrica Argentina, que ya lo hablamos, con la partición en el 94, queda la CONEA con un capital de un 20%. Rápidamente, fíjense, todo este conglomerado de empresas, todo este desarrollo que a medida que fue expandiendo sus capacidades la CONEA desde los 50, ha tenido una repercusión a nivel federal en diferentes provincias donde fueron instalándose facilidades o instalaciones estratégicas para el plan nuclear. Uno de los grandes desafíos que tenemos como sector nuclear es ver por qué desde el 2006, con el relanzamiento del plan nuclear, al 2024, solo una provincia aceptó integrarse al complejo nuclear federal, Formosa. ¿Con qué? Con una planta que va a describir Julieta, que es la nueva planta de Dioxitec. Además de que muchas otras provincias, Santa Cruz, Entre Ríos, próximamente Salta, sí fueron proclives a decir queremos medicina nuclear. Entonces, esto es un gran desafío que tenemos como sector, como política nuclear, de diseño de política nuclear, cuando hablamos de un plan nacional del federalismo. ¿Por qué no nos quieren en la esencia nuestra, pero nos quieren en los beneficios palpables o directos de donde se pueden agarrar? Y el problema es que nosotros necesitamos un poco de la convivencia de todas las aplicaciones de la tecnología nuclear como para sobrevivir. No podemos vivir solo de la medicina nuclear, no nos podemos convertir en un organismo que le da soporte a los centros médicos provinciales. Entonces, esa es tal vez la gran deficiencia de la política
del sector, de la política nacional en todos estos años, desde el relanzamiento del plan nuclear, donde no ha habido un consenso necesario para incluso desde diferentes lugares, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, con legislaciones que ha tratado, poder darle un marco legal fuerte a este plan nuclear. Somos un sector fuertemente dependiente del Tesoro Nacional, claro. Eso sí, no lo vamos a poder barrer debajo de la alfombra. Ahora, así también podemos decir que hoy por hoy Nuclearélectrica Argentina, por ejemplo, con la venta de energía a Camesa, tiene suficientes ganancias como para autosustentarse. Ahora, lo que no tiene es capacidad para pensar un proyecto como el que les mencionaba yo de China, que estamos hablando de alrededor de 9.000 millones de dólares. Entonces, depende qué provincia y con qué proyecto. Ahí vos ves Neuquén. ¿Neuquén qué tiene? Tiene la planta industrial de agua pesada. ¿Por qué? Porque es un insumo necesario, así como hablábamos del uranio enriquecido, del uranio natural. Bueno, yo mencionaba que en nuestras centrales nucleares se utilizan uranio natural y agua pesada. Nosotros que tenemos la creación de una empresa con 51% de participación accionaria de la provincia de Neuquén y 49% de la Comisión Nacional de Energía Atómica para operar una planta industrial que es propiedad de la CONEA. Y van a decir, bueno, ¿por qué hay provincias que no son nucleares? Bueno, falta voluntad política, traccionamiento de los intereses del sector, poder de lobby. El tercer gran proyecto de inversión que necesita continuidad en la etapa en la que está de desarrollo, es esto que ven acá, ubicado prácticamente en Nazca y San Martín, dentro del predio de agronomía de la UBA, que es el centro de protonterapia. Es una forma de radioterapia alternativa utilizando protones, que lo que hace es dar un salto de calidad al sistema nacional o al plan nuclear nacional con una nueva tecnología que además tiene no solo los beneficios de ser nueva como tecnología, sino que, por ejemplo, en la precisión para el tratamiento o el tratamiento de tumores, permite que, por ejemplo, se haya firmado un convenio con el Hospital Garrahan. ¿Por qué? Porque justamente el tratamiento de tumores en niños con este tipo de terapia es mucho más preciso y menos invasivo. Entonces, hay una instalación que en este caso está gestionada en una asociación estratégica con la Universidad de Buenos Aires, pero que también presta servicios a instituciones estratégicas o claves para dotar de mayor capacidad al sistema nacional integradamente. Nosotros somos conscientes que tenemos muchos productos, tenemos muchos servicios que hoy impactan de lleno en la sociedad. Los van a ver ustedes en primera persona. Ahora, el problema es que, lo que hablábamos hoy, no lo sabe la gente. No lo sabe la gente.